Hermano, los saludo en el nombre del Señor y el énfasis de este mes es la oración eficaz del justo puede mucho, basado en el pasaje Santiago 5:13 al 18. Si usted, hermana, hermano, eh, alguna vez vio la serie Alf, usted sabe que Alf es un extraterrestre que se toma, digamos, como habitación la casa de, obviamente, terrícolas. Y uno de los alimentos favoritos de Alf eran los gatos. Él comía gatos. Y eso no era para ellos algo grave. Sin embargo, en un momento en una de los capítulos de Alf, Alf rompe un libro. Y eso era un tremendo pecado para el planeta de Alf. Y Alf eh, se complicó porque tenía que hacer todo, según él, todo una parafernaria, un rito para poder, eh, para que no se enojaran, ¿cierto?, frente a esto, o para que perdonaran su pecado. Y sencillamente todo el complejo rito que tenía que decir, Alf era, lo siento. Y de esa manera él sería perdonado. A veces los cristianos pueden pensar que se necesita hacer grandes cosas para poder tratar con las aflicciones, problemas y necesidades que vienen a nuestra vida. Cuando lo que realmente necesitamos es la sencillez del Evangelio. Uno de los males que padece la Iglesia de Cristo del siglo XXI es su falta de fe en los medios de gracia que Dios ha instituido en su palabra. Todos sabemos cuáles son esos medios de gracia: la oración, la palabra y las ordenanzas. Todos los hemos usado. Y es posible que algunos piensen que necesitamos algo más. En cambio, Dios nos llama a confiar en lo que Él instituyó. Los medios de gracia son pocos, son sencillos, pero son poderosos en Dios. Ahora bien, hay una epístola que habla acerca de esto. Santiago está a punto de terminar su carta y, como es costumbre de él, dedica tiempo para darnos algunas guías sobre la oración. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque esta palabra se repite en casi todos los versículos de la epístola, sea la palabra oración o el verbo orar. Así que Santiago desea enfatizar la importancia de la oración en la vida nuestra y se levanta la pregunta: ¿qué nos enseñó Santiago respecto a la oración? Voy a buscar entonces, hermanos, este pasaje conocido por todos nosotros en el capítulo 5 de Santiago, versículos 13 al 16. Santiago escribe lo siguiente, perdón, 15, 13 al 18, eso es. ¿Está alguno de vosotros afligido? Dice Santiago, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos, dice Santiago, vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué nos enseña entonces Santiago
respecto a la oración. En primer lugar, que debemos orar en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Debemos orar en primer lugar, hermanos, cuando estemos afligidos. Fíjense lo que dice el versículo 13a. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. La palabra afligido en el original griego es una palabra genérica para referirse a toda clase de aflicción y pruebas. ¿Qué debemos hacer si somos visitados por diversas pruebas y aflicciones de cualquier tipo? Santiago nos dice, haga oración. Así de sencillo. En medio de las aflicciones que vienen a nuestra vida, nos llama a que le busquemos por medio de la oración. No necesariamente para ser librados de las aflicciones, sino también para que Dios nos fortalezca y podamos resistir con fidelidad. Segundo, o en segundo lugar, debemos orar cuando estemos alegres. Dice la palabra del Señor, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Dice, la palabra alegre connota la idea de alegría, de corazón, de espíritu, que uno puede tener cuando las cosas están bien, pero también cuando las cosas están mal. Es decir, debemos reconocer que Dios es quien nos ha bendecido y por tanto adorémosle cantándole himnos de alabanza. Dios es Señor de nuestra vida y de todo lo que nos sucede. Y aunque cantar no es lo mismo que orar, la Biblia nos enseña que están íntimamente relacionados. Y algunos himnos son oraciones a Dios. ¿No es, por ejemplo, una oración el himno que dice, haz lo que quieras de mi Señor? Es lo que pide el salmista. Tú eres el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser, ¿cierto? Y es una oración entonces ese himno. Debemos orar en tercer lugar cuando estemos enfermos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Dice, hermanos, eso dice la primera parte del versículo. Cuando estemos enfermos, tenemos que llamar, dice, a los ancianos de la iglesia. Hermano, hermana, te pregunto, cuando estás enfermo o enferma, ¿llamas a los ancianos de la iglesia para que oren por ti? Es lo que dice la palabra. Ellos velan por ti. Ellos cuidan del alma, pero también están preocupados de tu ser integral, de todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántas veces nos hemos enterado que los hermanos estuvieron, por ejemplo, en el hospital 10 días y después le dieron de alta? Me han dicho, estuve 10 días en el hospital y no me visitaron. Y he tenido que decir, me acabo de enterar ahora mismo. Hermanos, quiero decirles un secreto. Dios no nos permite usar bolas de cristal para saber quién está enfermo o no. Mire cómo Santiago lo pone, cómo Santiago lo escribe. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame. Fíjense, hermano, fíjate, hermana, hermano, que no dice llamen en plural, sino llame. ¿Quién? El mismo enfermo. Cuando estemos enfermos, tenemos que llamar a los dirigentes de la iglesia para que oren por él. Y Santiago dice más, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué significa esto? Significa que cada vez que vayamos a visitar a un enfermo, tenemos la obligación de ungirle con aceite. La respuesta es no necesariamente. En aquellos tiempos el aceite de oliva tenía un valor medicinal. La ciencia médica en aquella época recomendaba el aceite de oliva como la mejor medicina para sanar todo tipo de dolores. Pero sabemos por lo mismo, por la misma escritura, que no todas las oraciones para sanidad requerían ungir con aceite al enfermo. Veamos algunos ejemplos. A veces la sanidad venía por medio de la palabra solamente. Veamos lo que dice, por ejemplo, Hechos 9,
Hechos 9:34. Lo que le pasó a el hermano en ese tiempo, Saulo. Dice el versículo 34. Y le dijo, perdón, no corresponde a no corresponde a lo que estoy diciendo. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y después encontramos, hermanos amados, en Hechos 20, 9 y 10. Hechos capítulo 20, 9 y 10, la palabra del Señor dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Otra palabra, hermanos amados, es Marcos 6:13 y ahí sí se habla de ungimiento por aceite. La palabra del Señor dice en Marcos capítulo 6, versículo 13. Dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, hermanos, amados, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Es necesario ungir con aceite a la persona cada vez que oremos por sanidad? No, no es necesario. Podemos hacerlo, pero creo, amados hermanos, que el énfasis del pasaje no es la unción con aceite, sino el poder de la oración en el nombre del Señor. ¿Qué nos quiere enseñar Santiago respecto a la oración? En segundo lugar, la oración debe tener ciertos requisitos. Volvamos otra vez al pasaje que estamos viendo, hermanos, capítulo 5, versículos 13 al 18. El primer requisito de la oración, hermanos, es la fe. No es el aceite lo que hace la diferencia, sino la oración con fe. Fíjense lo que dice, hermanos, la primera parte del versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor dice, lo levantará. No es orar por orar, que el enfermo se salve o se sane. Es la misma palabra, pero el contexto determinará si se refiere a la salvación o a la sanidad del cuerpo. No es orar por orar, sino orar con fe, lo que hace la diferencia. Es creer de todo corazón que Dios tiene poder para sanar a una persona, que Él tiene poder para levantarlo de la cama, ya que no hay nada imposible, dice la palabra, para Dios. Siempre teniendo presente que Dios es soberano al sanar. Él puede sanar si a Él le place, o puede no hacerlo. Es su prerrogativa. El segundo requisito, hermanos, en la oración eficaz es, dice la segunda parte, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Fíjense que el segundo requisito para una oración eficaz es el autoexamen. ¿Qué significa esto? Significa que en algunas ocasiones nuestras enfermedades son causa de nuestros pecados. No todas nuestras enfermedades son causadas, hermanos, por nuestros pecados. No todas nuestras enfermedades son causadas por nuestros pecados. Dice Santiago, lo enseña de esta manera. Y si hubiere cometido, ¿cierto? Pero Santiago nos lleva a autoexaminar nuestra vida y a confesar nuestros pecados si estos están relacionados con nuestras enfermedades, para que podamos ser sanados. El tercer requisito, fíjense ustedes, hermano amado, para una oración eficaz es el perdón. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago nos recuerda, hermanos amados, nos recuerda que somos una familia y que en nuestra familia hay roces entre los miembros.
Y si esto ocurre, debemos confesar nuestras ofensas unos a otros para poder ser sanados. Sanados física o espiritualmente, ambos. El contexto demanda que sean ambos. Santiago ha estado hablando de la sanidad física primeramente, pero también habla, hermanos amados, de la sanidad espiritual. Cuando habla que si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Está hablando de sanidad espiritual. Si un hermano peca contra otro, el deber es confesar su pecado para que haya sanidad. Sin confesión no habrá sanidad, no habrá restauración en medio nuestro. ¿Qué nos quiere enseñar Santiago respecto a la oración? En tercer lugar, debemos creer en el poder de la oración. Miren lo que dice el versículo 16b. Dice la palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, tiene mucho dinamis, tiene mucho dinamita, tiene mucho poder. De ahí viene, de la palabra dunamis en griego, viene la palabra dinamita, que es poder, ¿cierto? Puede lograr mucho. Y esto no es para super santos, sino para todo hijo de Dios. Para todo hijo de Dios que busca obedecer su palabra en forma honesta, en forma sincera. Es la oración del justo, no la de super justos. Sin embargo, Santiago nos da un ejemplo del poder de la oración en la vida de, por ejemplo, en la vida de Elías. Miren lo que dice el versículo 17 y 18. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Quién era Elías? Santiago nos dice, hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, un ser humano como todos nosotros, con nuestras mismas debilidades, con nuestros mismos temores, frustraciones, depresiones que todos nosotros tenemos. Elías no logró que en la tierra no lloviese por 3 años y medio por ser profeta. ¿Se da cuenta lo que estoy diciendo, hermano? El Señor no me contesta a mí por ser pastor. Me va a contestar si yo oro fervientemente. Él lo logró por orar fervientemente. Oró para que no lloviera y oró para que lloviera. Ese es el poder de la oración. Hermanos, amados, Dios desea que seamos hombres y mujeres de oración. Que la oración y el espíritu de oración estén a flor de labios. Que tengamos el espíritu de orar sin cesar, creyendo en el poder de Dios por medio de la oración. Si nosotros confiáramos más en el poder de la oración, oraríamos más y recibiríamos de parte de Dios. Si recordamos que Jesús en su muerte nos ha reconciliado con el Padre y que Él es nuestro mediador, que pone el incienso de su oración con el nuestro delante de Dios. Si recordamos que Jesús nos llama a orar en su nombre bajo el poder del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades porque no sabemos cómo orar. Si recordamos que Dios es un Dios que escucha siempre la oración de su pueblo, que no es una oración con un grado tan alto de perfección la que Dios acepta, sino una sincera de un corazón que clama como Pedro, Señor, sálvame que perezco. Entonces nos acercaríamos más con fe a orar a Dios y a vivir una vida de oración. ¿Qué nos quiere enseñar entonces, amados hermanos Santiago, respecto a la oración? Primero, que debemos orar, cualquiera sea la situación, circunstancia que nosotros estemos viviendo. Segundo, tiempo, eh, hermanos. Segundo, perdón,
Voy a volver otra vez. Primero, que debemos orar en cualquier circunstancia, situación o tiempo. Segundo, que hay ciertos requisitos en toda oración, como lo acabamos de ver en este mensaje, y que debemos creer en el poder de la oración porque oramos a un Dios todopoderoso, a un Dios que todo lo puede. Hermanos, que el Señor les bendiga.